Listo. Bueno, vamos a orar entonces. Padre eterno, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites entrar un día más en este Shabbat, Señor, que tú has preparado. Gracias porque a pesar, Señor, de toda nuestra vida, Señor, de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones, a pesar, Señor, de que a veces estemos cargados y estemos cansados. Tú, Señor, eres perfecto y has creado un día para que podamos contemplarte a ti, Señor, solamente a ti, que podamos venir ante ti, Señor, y entregar todas las cargas y todas las preocupaciones. Pedimos, Señor, que tu Ruach, tu espíritu sea guiando en esta noche, que no haya, Señor, nada que interfiera o que obstaculice el poder escucharte a ti, Señor, el poder oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder ser como Samuel, Señor, como Josué, que no se apartaban del tabernáculo, que estaban siempre ahí, Señor, ante tu presencia, que anhelaban, Padre eterno, siempre estar disfrutando de ti, Señor, así como Moisés, que dijo que si tu presencia no iba con él, no quería ir a ningún lado, Señor. Que nosotros como tus hijos, aquí estamos reunidos, Señor, tengamos un anhelo y un fuego en nuestro interior y de que no queramos hacer absolutamente nada, Señor, si no es por tu voluntad. Que seas tú, Señor, nuestra lámpara, nuestra guía, a donde quiera que estemos, para que podamos ser una luz también alrededor de aquellos que nos rodean y podamos ser un testimonio vivo de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Elohim. Anhelamos, Señor, poder proclamar y publicar tus alabanzas, que podamos ser, Señor, un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo, Señor, que ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, Señor, a esta luz admirable, que nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Gracias, eterno Rey. Gracias, bendito Padre, porque toda la gloria y la honra es para ti. Y si estamos aquí reunidos, es porque tenemos hambre y sed de tu palabra, de justicia, hambre y sed, Señor, de conocerte a ti, porque sabemos que la única manera en que vamos a poder glorificarnos es en saber que conocemos un poco de ti a través de la escritura. Esa es la única manera, Señor, que nos permites por lo menos sentirnos orgullosos de que tú nos has dado ese privilegio de poder acercarnos a ti y poder, Señor, conocer tu carácter, tu esencia, para que podamos imitarte. Enséñanos, Señor, a ser imitadores tuyos, Yeshua, que podamos ser, Señor, como tú, Maestro. Gracias, Señor, por los que estamos aquí. Bendice las familias de cada uno de los que estamos reunidos. Que seas tú, Señor, glorificándote en aquellas situaciones que ellos están viviendo, manifestándote, dándote a conocer de la manera en que tú sabiamente sabes cómo será correcta y en el momento correcto. Tú conoces las peticiones de los corazones, Señor. Tómalas, Señor, ante ti y da la respuesta necesaria y correcta, Señor, que tú tienes para cada una de esas situaciones. Bendice, Señor, las vidas de mis hermanos y de todos aquellos, Señor, que estamos en este día ante ti, a tu pueblo santo, Señor, a nivel mundial. Que seas tú bendiciéndonos y dándonos el gozo que necesitamos para cada día, Señor, fortalecernos en ese gozo. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén. Ok, entonces compartirles la pantalla y vamos a empezar con la parte del estudio. Ok. Ok, este era el triangulito que habíamos estudiado hace mucho tiempo, hace 15 días. Las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Después vimos lo de los profetas, el mensaje de los profetas, que era de arrepentimiento, ¿verdad? Que era Teshuvah.
Y después vimos que el Señor iba a entregar a Israel en manos de sus enemigos y que los iba a esparcir, ¿ves? Eso lo habíamos visto la semana pasada. Dice que el Señor iba a sacudir a Israel de modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. Eso fue un decreto que el Señor había dado a Jeroboam, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, si el Señor lo dijo, pues de algún modo él lo va a cumplir a su tiempo. Después habíamos visto algunos otros nombres para las dos casas, ¿ya? Y revisamos algunas citas en donde, por ejemplo, a la casa del norte se le llama Aola, se le llama Lo Ruhamá, muertos, se le llama huesos secos, en Ezequiel 37. Por ejemplo, la casa del sur se le llama Oliva, esparcidos de Judá, Arco, hermano mayor, que vimos en algunas citas. Y eso es importante, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros estamos leyendo la palabra, muchas veces solo se refiere o a una casa o a otra casa. A veces se refiere a todo el pueblo de Israel. Y es lo que vamos a ir descubriendo, digamos, qué fue lo que pasó después de que se dividió el reino en 1930, porque vinieron reyes, que la semana pasada también los habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto unos reyes, acá voy a, de esos reyes, tenemos el grupo de Israel, o la casa de Israel, y tenemos el grupo de Judá, ahí está, el grupo de Judá y el grupo de Israel. Entonces, los dos primeros reyes, tanto en Israel como en Israel era Jeroboam. En Judá era Robán. De los últimos dos reyes, Oseas era hijo de Ela. Oseas, hijo de Ela, era el rey de la casa de Israel, el último. Y Sedequías era el rey de la casa del sur. Y también habíamos visto que, por ejemplo, que cuando estaba Oseas reinando en el 730, 721, en la casa de Judá, o el grupo de Judá, estaba reinando Ezequías, por ejemplo, del 726 al 697. ¿Por qué? Porque es importante saber que cuando Oseas estaba reinando Ezequías, por lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es la parte del exilio de la casa de Israel, ¿ya? Entonces voy a ponerles esta diapositiva aquí entera y vamos a dejarlo por ahí. Primero que nada vamos a irnos a Levítico capítulo 26, desde el verso 14 al 33. Levítico 26, 14 al 33. Y voy a leerles. Acá. 26, 14 al 33. Ok. Dice. Bueno, en el capítulo 26 de Levítico se habla acerca, por ejemplo, de las bendiciones al comienzo. Pero también después en el verso 14 comienza a hablarse acerca de las consecuencias por desobedecer. Y vean lo que dice. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no
me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y con estas cosas, si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Entonces, si ustedes pueden notar aquí todas las cosas o todos esos castigos, el Señor lo hace para ver si aprendemos, ¿ya? Para ver si la casa o si el pueblo de Israel aprende y deja corregirse. Pero si no quiere corregirse, entonces el Señor lo va a seguir castigando. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprenda, ¿ya? Hasta que ya quisiera volver su corazón. Dice, verso 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades. Yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con estas cosas no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Vean el verso 29. Dice, comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. Verso 31. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se palmarán por ella vuestros enemigos que en ella mueren. Y el verso 33, que es el último que vamos a leer ahorita, va a ser clave para lo que va a suceder con la casa del norte. Dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Ya? Entonces, todo esto es consecuencia de desobediencia. Y cuando hablamos de desobediencia, quiere decir que el pueblo no estaba guardando los mandamientos. Que el Señor envía profetas para que se volvieran, pero ellos no querían volverse. Entonces, de esa manera, digamos, esto fue lo que estaba pasando con la casa del norte. De ahí, vamos a irnos a Segundo de Reyes, capítulo 17, que va a ser nuestro texto clave del día de hoy, del cual vamos a aprender y que sea el Señor, digamos, hablando a nuestra mente y a nuestro corazón con todas estas cosas. Entonces, vamos a irlo desmenuzando poco a poco y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Esto sucedió en el año 722 a.C. Recuerden esto. En el 930 es donde el Señor pues hizo que el reino se dividiera. Después de eso, cada casa, digamos, tuvo sus reyes. Los reyes de Israel, por una parte, y los reyes de Judá. Ahorita estamos concentrados en lo que sucedió con la casa de Israel. Entonces vamos a leer lo que va a pasar. Porque, ¿qué pasó, digamos, desde Jeroboam? Desde Jeroboam vinieron un montón de reyes. Vino el hijo de Jeroboam, pero después el Señor quitó todo lo que era la descendencia de Jeroboam y vinieron otros reyes. Pero todos esos reyes eran malos. Y se dice, digamos, si ustedes leen en Primero de Reyes, ese libro, se van a dar cuenta de que cada rey que venía era más malo que el anterior. Eso era impresionante. La maldad de la casa del norte iba en aumento. Y entonces el Señor dijo, ya no. O sea, ya no voy a aguantar más. Lamentablemente se van a tener que ir de la tierra, porque así está escrito en mi palabra, que si ustedes no quieren guardar mis mandamientos, entonces la tierra los va a vomitar y tienen que ser esparcidos y tienen que irse de este lugar.
Entonces, vamos a leer el capítulo 17 de Segundo de Reyes. Entonces, voy a ir poco a poco y voy a ir preguntando, ¿ya? Dice así, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela. ¿Recuerdan que Oseas, hijo de Ela, era nada más y nada menos que el último rey? ¿Ya? El último rey de la casa del norte. Entonces, dice que comenzó a reinar en Samaria, que era la capital de Israel, y reinó 9 años. Dice que hizo lo malo. ¿Ves? Todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Entonces, ahorita lo que vamos a ver, digamos, casa de Israel, el que estaba gobernando era Oseas, hijo de él. Y subió un rey que se llama Salmanasar, ¿ya? Rey de los asirios. Asiria quedaba más al norte, digamos, más al norte que las tribus del norte. Era aquí lo tengo, en el mapa que tenemos acá, digamos, todo lo que tiene que ver con Asiria era como más, digamos, esta parte de arriba, la parte de arriba de Manasés, la parte de arriba de Neftalí, la parte de arriba de Aser, todo eso, ¿ya? Entonces, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Entonces, estamos viendo ahorita que el imperio, digamos, o el reino que está sometiendo a la casa del norte se llama el imperio asirio. Dice así, más el rey de Asiria descubrió, vean lo que estaba pasando, que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Dice así, verso 5, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Voy a preguntar acá si alguien sabe qué significa sitiar. Cuando dice sitió la ciudad o sitió Samaria, ¿qué significa eso? Sí, hermano, mire, aquí los mapuches cuando sitiaban los pueblos alrededor, eh, y por lo que he leído, lo primero cada vez que había un sitio, es decir, cercado, lo primero que hacían eran cortar las aguas, ¿ya? Es increíble como los asirios y los romanos eran se podría decir, expertos en ese tipo de cosas, así como los romanos eran expertos en matar. Por eso es que, bueno, voy a salir un poquito del tema, una de repente, enigmas o dudas que hay algunas personas que dicen que Jesucristo no, en el momento de la crucifixión, a lo mejor no estaba muerto. Era bien raro porque los romanos eran expertos en matar. Por eso es que los remataban, la mayoría, para asegurarse que estuvieran muertos. Bueno, cuando ellos asediaban, lo primero que cortaban era el agua para que prácticamente accedieran por, porque les cortaban el agua, los suministros, por lo tanto, no luchaban, solamente permanecían alrededor hasta que las personas por hambre, por cansancio, ellos eran reducidos y prácticamente entregaban las ciudades. De eso se trataban los sitios, era tratar de no luchar, lo mínimo, solamente, y estamos hablando de semanas, meses, hasta años, sediando alguna ciudad, sobre todo Jerusalén. Amén. Sobre todo. Okay. Muchísimas gracias, hermano Arturo, por la información. Excelente explicación. Excelente explicación. Entonces, entendemos, ¿verdad? Que el sitio
o sea, cuando dicen sitió a Samaria, por ejemplo acá, que es la casa del norte, lo que hacen es rodear la ciudad y mantenerla así, digamos, que los habitantes no puedan salir y que las provisiones no puedan entrar. Y como no hay nadie que lleve comida en la ciudad, entonces todos se mueren de hambre, ¿ya? Y bueno, de esa forma es como le hacen. Ahora vean acá, dice que el rey de Asiria, en el verso 5, invadió todo el país y sitió a Samaria. Y estuvo sobre ella 3 años. Imagínense lo que es estar 3 años en sitio, ¿ya? Como que ahorita vengan a la ciudad de Concepción y la rodeen y no dejen que nada salga y que nada entre, ¿ya? Entonces, bueno, en poco tiempo es un desastre. Y eso fue lo que estaba pasando en Bueno, aquel. disculpe que Ujú, le interrumpa, pero aquí se cree, según algunos historiadores, que justamente aquí se cumple un poco esa palabra. Se cree que hubo canibalismo durante ese periodo de muchos de los asedios, y ujú. justamente porque es poco probable que durante 3 años no hayan recurrido a esa razón. Así que aquí, según en algunos escritos que yo, libros que he leído, ellos recurrieron al canibalismo, y justamente de los padres que al final comerán a sus hijos. Ujú. Ujú. Y de hecho, lo que me está diciendo ahorita es parte del cumplimiento de lo que el Señor ya había dicho en Deuteronomio, digamos, o en Levítico, como leímos antes. O sea, si iban a comer la carne de los hijos, si iban a estar comiendo los propios hijos. Y también en las mismas escrituras, ¿no? Creo que en la parte se habla de que hubo una mujer que se había comido el hijo. Entonces, como que el rey lo supo y todo fue como una locura. Pero, o sea, quiero como, o sea, lo que quisiera es como que nos metamos en la historia ahí, como si nosotros estuviéramos en Samaria, ¿ya? Ahora, ¿quién era el que estaba gobernando en la casa de Israel, hermano Arturo? ¿Quién era? ¿Cuál era el rey? Oseas, hijo de Ela. Oseas, hijo de Ela, ¿verdad? Ahora el verso 6 dice así: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, ¿ya? O sea, estuvo 3 años. Y el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Tabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces, vamos a subrayar, digamos, ese verso, o lo van a apuntar ahí como clave, ¿verdad? Porque dice que llevó a Israel cautivo a Asiria, que los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Entonces, si ustedes notan ahí, por ejemplo, las ciudades de los medos, recuerden que después vino otro imperio que se llamaban los medos y los persas, ¿ya? Entonces, por ahí tuvieron que andar israelitas, digamos, o de la casa del norte, en Media y en Persia. Entonces, para que vean, interesante esa parte. Porque, ahora sí, verso 7 es clave. ¿Por qué el Señor los exilió? Dice el verso 7, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, que anduvieron en los estatutos de las naciones, que el Señor, el Dios, había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Ya? Verso 9, los hijos de Israel hicieron, vean qué interesante. Al Señor, al Dios del universo, ¿verdad? El creador de los cielos y la tierra, que nada puede esconderse de su presencia, dice así, verso 9, que los hijos de Israel hicieron secretamente. Dice, hicieron secretamente, entre comillas, secretamente, porque el Señor los veía. Cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. ¿Ya? Verso 10, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, todo árbol frondoso
Ellos se iban y ahí en ese lugar, digamos, un arbolito que se miraba bonito, iban y ahí hacían, por ejemplo, orgías y distintas cosas que hacían las demás naciones, digamos. Verso 11, quemaron aquí incienso en todos los lugares a la manera de las naciones que el Señor había transpuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Verso 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá. Entonces, ahí estamos viendo que amonesta a la casa del norte y amonesta a la casa del sur por medio de los profetas. A eso fueron enviados los profetas y de todos los videntes, que es lo mismo, diciendo, volvemos. Entonces, ahí dice, quiero compartir un toque acá el segundo de Reyes. Vamos a ver un momento. Ok, segundo de Reyes, quiero compartir segundo de Reyes, capítulo 17, que sería el verso 13. Ok. Y voy a hacer, creo que está acá. Verso 13, acá está. Voy a compartir la pantalla un momento para que ustedes vean acá. Si pueden ver ahí, en el verso 13 dice que el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, ¿ya? Y de todos los videntes diciendo, volveos. Y vean cuál es la palabra que aparece acá. La palabra es shub. De aquí esa es la raíz de la palabra teshuvah. ¿Y qué significa? Volverse, vuélvanse, ¿ya? O también como cuando lo traducen como arrepentirse. Quiero que vean eso porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque les dice, vuélvanse, ¿verdad? Acá está. Esa es la instrucción que les está dando. Volveos de vuestros malos caminos. Pero para que tengamos un entendimiento claro de qué significa volverse, a esto es lo que tienen que volverse. Esto que voy a subrayar aquí. A eso es lo que ellos tienen que volverse. Dice, ¿a qué? A guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Creo que, o sea, para poder tener claridad en qué significa arrepentirse o volverse, es clave este verso 13, digamos. Vuélvanse, pero ¿a dónde tengo que volver? Pues a guardar sus mandamientos y las leyes que el Señor había prescrito a Israel, digamos. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, el verso 13, claro. Ahora, más ellos, el verso 14 dice, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en el Señor su Dios. Verso 15, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales el Señor les había mandado que no hicieran a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos que el Señor su Dios e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Me puede acá leer el 17? Hasta el 23. Dice el 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas aún Judá
Mas ni aún Judá guardó los mandamientos del Eterno su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Eterno, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ok, muchísimas gracias. Entonces veamos el verso 19, ¿verdad? Dice que ni Judá guardó los mandamientos del Señor. Y en el verso 20 también es clave, porque dice que desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Por qué clave también es esto? Porque más adelante vamos a ir viendo que la casa de Judá o la casa del sur también fue castigada y también ellos fueron exiliados. Por el momento estamos con la casa del norte y estamos viendo todo lo que está pasando, ¿ya? Entonces, ese es el decreto. Ahora, una vez que ellos fueron exiliados, digamos que, recuerden que la capital era Samaria, pero ellos se fueron para Siria, ¿verdad? El rey de Asiria los llevó a Siria y vamos a ver qué fue lo que pasó en Samaria. Entonces, ahora le voy a pedir a la mano Salimar que por favor me lean desde el verso 24 hasta el verso 32. Desde el verso 24 hasta el verso 32. Amén, hermano. ¿Se lo leo de aquí o de la Biblia que yo tengo? De la que usted tiene, si quiere. Amén. Voy. El 24. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamad y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria: la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de este país. Que uno de los que habían sido deportados en Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta, a Nergal, los de Hamad, a Asima y a los de Aba, y a Tartar. Los de Sepharvaim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Adoraban también al Señor
Pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran. Ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres, no adoran al Señor, ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Ok, muchísimas gracias, hermanos Animal. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta. Esta pregunta va para el hermano Animal que estaba leyendo ahorita. Va la primera. ¿Cómo se llamaba el rey que estaba gobernando en Israel cuando llegaron los asirios? Está en mudo. Está Oseas, el hijo de Ela. Ok, recuerden que ese fue el último rey, ¿ya? Porque después de eso fueron exiliados, entonces ya no hay más reyes. Ahora otra pregunta. ¿Cómo se llama el imperio que gobernó, digamos, que conquistó al reino del norte? Asiria, los asirios. Ok, los Siria. asirios. ¿En qué año? En el 722. 722 antes de Cristo. Entonces, Antes de Cristo. ahora, muchísimas gracias. Ahora vean, o sea, el verso 33 va a ser como una característica de la casa del norte. Vean la característica de las personas del norte. Temían al Señor, temían al Eterno y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Esa va a ser la característica de la casa del norte. Temían a Dios, ¿verdad? Y honraban a sus dioses. Entonces, si ustedes lo notan, no es nada diferente a lo que pasa hoy en día. Con todas las religiones y con todas las denominaciones y con todo lo que existe, que dice, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Ya? Creo en Dios a mi manera. Váyase con su religión. Aquí nosotros creemos de esta forma, ¿verdad? Y eso es algo en lo cual nosotros, bueno, uno lo podría decir, bueno, usted es de la casa de Israel, para que lo identifique, ¿ya? Usted es la casa de Israel, porque usted sirve al Señor o teme al Señor, pero también honra a sus dioses y quiere hacerlo a su manera. Ese es el problema, ¿no? Que a veces, no sé si a ustedes les ha tocado que le pregunten, ¿y usted de qué religión es? Es una pregunta. Y entonces uno se puede quedar pensando, ¿verdad? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero vieras que algo hace poco, digamos, estamos estudiando y hay algo que en Éxodo capítulo 19, el Señor le dice a la casa a todo el pueblo de Israel. En Éxodo 19, se los voy a leer. Éxodo 19. eh, 19:5 dice, aquí, 19:5 y 6, dice así, vosotros, así pues, si diréis a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 es importante porque dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿ya? Entonces, ¿ven lo curioso? ¿Ven lo curioso? Vamos a ponerlo acá para que ustedes lo puedan notar. ¿Ustedes saben cómo se dice gentiles en hebreo? ¿Cuál sería la palabra? Goy. 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 Entonces,
vamos a irnos acá. Un momento, acá. Éxodo, capítulo 19, verso 6. Entonces, si ustedes lo notan, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Nosotros sabemos que la palabra sacerdote en hebreo es la palabra Cohen, ¿verdad? Bueno, Y gente, y vean que aquí, por ejemplo, cuando dice gente, aquí también aparece la palabra Goy. Aquí está. No sé si lo pueden notar ahí. A ver. Voy a ponerlo acá. Ahí se nota. Ok, bueno, aquí. Cuando dice gente, aquí aparece la palabra Goy. bueno, Entonces, vean lo interesante porque al pueblo de Israel, el Señor le está mandando que sea Goy, ¿verdad? Que sea Goy. ¿Pero cómo? Goy Kadosh, ¿ya? Y Goy Kadosh es gente pero apartada. O una nación apartada. O gentil apartado, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, el Señor escoge al pueblo de Israel, ¿verdad? Como su pueblo. Nosotros, o sea, muchas veces nosotros como quisiéramos ser israelitas, ¿verdad? O algo así. O en el ámbito de las raíces hebreas, es como, bueno, ahora soy Israel. Pero más que eso, estamos llamados a ser gente apartada, ¿ya? Gente apartada para el Dios de Israel. Porque estos que estaban aquí, en Segundo de Reyes 17, eran israelitas. Eran la casa de Israel. Pero ellos no estaban obedeciendo. Pues yo puedo ser un israelita, pero no puedo no obedecer al Señor. ¿Qué prefiero? ¿Ser israelita y no obedecer? ¿O ser un extranjero y obedecer al Señor? Eso es importante, ¿no? O sea, recuerden, Ruth, por ejemplo, era extranjera. Pero digo, bueno, yo quiero ser Israel. Pero antes que eso dijo, Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces, de alguna manera, es el Señor el que va a marcar esa diferencia. ¿De acuerdo? Aquí van las cosas. Todos deben cortarlo al mismo tiempo. 3, 2, 1. Vamos a hacerlo. Ahora, vamos a ir ahora con el capítulo nuevamente en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 17. Está por acá. Ok. Aquí está la presentación. Bueno, todos los autos Entonces, esta pregunta va para el hermano Arturo. La pregunta es la siguiente. ¿Por cuántos años mandó Dios profetas antes de ser desterrados a la casa del norte? ¿Por cuántos años? bueno, a ver. Sí lo Más o tenía menos, anotado eso. ¿En qué año fueron cautivos? ¿O fueron llevados cautivos? Hemos visto que es en el 722. ¿Y en qué año se dividió el reino? 930, división del reino de Ok. Salomón. Ok, entonces, del 930 al 722, ¿cuántos años hay? 8 años. Ok, entonces, de acuerdo al cálculo que hizo el hermano Arturo, Ahí está. del 930 al 722, 200 años. Ese fue el tiempo que Dios tuvo paciencia para que el pueblo de Israel, para que la casa del norte se arrepintiera. Lamentablemente no quisieron arrepentirse, entonces el Señor los echó de su presencia.
¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a hacerle otra pregunta al hermano Arturo. La pregunta es, ¿cuál era el rey que estaba en la casa del sur cuando Oseas, es decir, cuando el reino de Asiria vino a conquistar a la casa del norte? ¿Cuál era el rey que estaba en el sur? Ezequías. Ok, es Ezequías. Entonces, hermano Arturo, usted me va a ayudar ahora a leer el capítulo 18. 18. Sí. Ok, me va a leer desde el verso 1 hasta el verso, primero hasta el verso 8, para ir en pasito. Ahora no voy a utilizar la Sefer Dabar, voy a usar la Peshita. Okay. Es más entendible. Uh-huh. Ya. Ezequías reina en Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Él tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Ají, hija de Zacarías. Él hizo lo que es agradable ante Yahweh, tal como hizo su padre David. Eliminó los lugares altos, destrozó los pilares rituales, quebró los ídolos y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues hasta esos días los hijos de Israel se habían extraviado en pos de ella y le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. Y puso su confianza en Yahweh, Dios de Israel, y ni antes ni después hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, pues mantuvo en estrecha relación con Yahweh, no se apartó de él y guardó sus mandamientos como Yahweh había ordenado a Moisés. Y Yahweh estaba con él, y a donde quiera que iba, él era victorioso. Él también se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Después atacó a los filisteos hasta Gaza y sus territorios desde la torre de los centinelas hasta la ciudad fortificada. Amén. Ok, muchísimas gracias, hermano Arturo. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Cuando Oseas, hijo de él, estaba reinando y vinieron los asirios, entonces en la casa del sur estaba Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes que hizo lo recto delante del Señor. ¿Ya? Aunque vamos a ver también más adelante que algo pasó con Ezequías. Algo pasó con Ezequías. Ahora le voy a pedir a mi madre, no sé si mi madre puede leer, no sé si me escucha ahí, que lea desde el verso 9 hasta el verso 12. Dígame, tal vez no se me va el internet. Ok, Segundo de Reyes, capítulo 18, desde el verso 9 al verso 12. ¿A dónde? Segundo de Reyes, capítulo 9, desde el verso, capítulo 18, desde el verso 9 al 12. De 9 al 12 dice. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asirio llevó cautivo a Israel y a Siria y los estableció en Alam, junto al río Gosén en Ahor, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y no había que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. ¿Escuchó? Uh-huh.
Muchísimas gracias. ¿Escuchó, Isaac? Ok. Sí, sí. Muchas gracias, madre. Ok. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es que de acá, ¿verdad? Bueno, está ahí, ¿no? Ese fue un resumen de lo que ya habíamos leído antes. Ya, prácticamente. Lo que hemos leído en el capítulo 17. Ahora Raquel me va a leer desde el verso 13. Desde el verso 13 yo le digo cuando pare. Okay. Dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Eterno y de los en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Eterno y de los quiciales en que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vanas. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en el Eterno nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin el Eterno en este lugar para destruirlo? El Eterno me ha dicho: sube a esta tierra y destruye. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti, a tu señor y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oigo la palabra del gran rey, el rey de Asiria.
Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en el Eterno, diciendo, ciertamente nos librará el Eterno, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Dice el verso 31, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, el Eterno nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses? Ese es clave, el verso 33. Ve lo que dice el Rabsaces, ¿no? ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Separbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esas tierras ha librado de su tierra, de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Entonces, bueno, hemos leído esta parte porque es importante que nosotros sepamos qué fue lo que pasó con Judá, porque recuerden que el imperio que estaba gobernando era el imperio asirio, digamos. Y vino contra Judá porque, bueno, primero lo puso como a pagar tributo, pero en este momento era como una amenaza de ataque, ¿ya? En esa amenaza de ataque, entonces, dice el verso 1 del capítulo 19, que el rey Ezequías oyó. Cuando oyó esto, dice que rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Envió a Eliakim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta. ¿Cuál profeta? Dice el profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, podemos ver que el profeta Isaías estaba en la época de Ezequías, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustias, de reprensión y de blasfemias, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios. Ven qué extraño, porque Ezequías le está diciendo a Isaías, quizá oirá el Señor tu Dios todas las palabras del Rabsaces. ¿Acaso Ezequías no tenía Dios? ¿Por qué le dice el Señor tu Dios y no el Señor nuestro Dios o el Señor mi Dios? Dice el Señor tu Dios. ¿A quién el rey de los asirios, su Señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras los cuales el Señor tu Dios ha oído? Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Regresando el Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí,
Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Losán, Aram, Rezef, y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iva? Dice el verso 14, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo, Eterno, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, eterno, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho el Señor Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado al Señor y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a los más inaccesibles del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados, marchito antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que saben, los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Entonces, aquí el verso 35 resume lo que el Señor hizo. Dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos.
Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, que era la capital de Asiria, donde se quedó. Aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios Adramelech, y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Ok. Entonces, en resumen de todo eso que hemos leído, Ezequías ve llegar a los asirios, ¿ya? Entonces, el Señor protege al reino del sur por amor a David. Lo que acabamos de leer está en Segunda de Reyes, en Segundo de Reyes. Ahí está Ezequías cuando extiende, ¿verdad?, las cartas que envía el rey de Asiria. Y lo que vimos ahorita es que el Eterno lo que hace es enviar a un ángel, ¿verdad?, a su ángel. Y en una sola noche son 185,000 soldados los que caen, ¿ya? Los que son destruidos. Entonces, ahora estamos haciendo un cálculo con Raquel para que ustedes lo puedan más o menos vislumbrar, digamos, acá. Un segundo, bueno, perdón, un minuto tiene 60 segundos, ¿ya? Y una hora tiene 3,600 segundos, porque 60 por 60 son 3,600. Resulta que en una hora, por ejemplo, si el soldado, si el ángel matara a un soldado por segundo, quiere decir que en una hora mataría a 3,600 soldados. Quiere decir que en 12 horas, que es una noche completa, iba a matar a 43,000 y algo de soldados. Si multiplicamos eso por 4, aproximadamente, lo que nos dice, o sea, el cálculo, es que este ángel mató por segundo a 4 soldados. Cada segundo 4 soldados asirios iban muriendo. Si fuera así, ¿verdad? 4 por 4, digamos. Cada segundo 4 soldados muertos. Tal vez lo mató todos de un solo, no sabemos, pero para que entiendan más o menos la cifra, ¿ya? Hubo mortandad. Y lo que era el imperio asirio ya, listo, el Señor lo destruyó. El imperio que había llevado a la casa del norte a exilio ya no estaba. Entonces, no fue la casa del sur a exilio todavía con Asiria, sino que tuvieron que esperarse unos años. El Señor tuvo más paciencia en la casa del sur por amor a David y por amor a Jerusalén. Ahí están los soldados muertos y lo que nos queda ver ahora es qué fue lo que pasó con la casa de Judá, ¿ya? ¿Qué pasó con la casa de Judá? Ahora, o más adelante, vamos a ver que la casa de Judá fue conquistada por Babilonia aproximadamente en el 605 y ahí es donde el Señor pues ya cumple su decreto de que ellos también iban a ser exiliados. Se destruye el templo aproximadamente en el 586 a.C. Y pues ya en ese momento ya todo Israel, digamos, fue exiliado y ya no hay nada. O sea, ¿qué pasó después de eso? Es lo que vamos a ver más adelante. Por el momento nos vamos a quedar ahí. Pero antes de finalizar, vamos a la sesión de preguntas para que podamos tener bien claro el panorama. Entonces, voy con el hermano Silimar. ¿Qué imperio se lleva cautiva en la Casa del Norte y en qué año? ¿Qué imperio se lleva cautiva en la Casa del Norte y en qué año? El asirio en el 722. Ok. Ahora voy con el hermano Arturo.
Esta pregunta es muy fácil, pero no, Arturo. ¿Cuál fue el último rey de la casa del norte? ¿Cuál fue el último rey de la casa del norte? Oseas, hijo de Ela. Oseas, hijo de él. Ok. Prácticamente, digamos, lo que vimos hoy se va a resumir en eso. Prácticamente es en eso, ¿verdad? Ya vimos que la casa del norte fue exiliada y ahora solo queda la casa del sur. Entonces, todo lo que era Israel, las 12 tribus, 10 tribus, digamos, o la casa de Efraín, como le conocemos, o lo que era Samaria, ya fueron deshechos y solo queda un remanente, que es la casa de Judá. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro porque más adelante también vamos a ir viendo cómo fue que regresaron, cuál fue, digamos, el último profeta de los que nosotros podemos ver aquí, que sería Malaquías, qué pasó después de Malaquías, y ya cuando viene el Mesías, cuál es la esperanza que tienen los que quedaron, digamos, el remanente que quedó, y bueno, y cuáles son las implicaciones, digamos, que tienen para nosotros hoy en día. Ahora recuerden, de todas las cosas que vimos, lo más importante es que el Señor nos está llamando, pero no a identificarnos con una nación. O si bien es cierto, lo podemos hacer, pero recordemos que quien marca la identidad de esa nación es el Señor. Y por eso el Señor nos está llamando a nosotros a ser un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, que es lo que nosotros pues deberíamos estar llamados a hacer o lo que deberíamos estar anhelando ser. Más que tener una identidad con un país, es tener nuestra identidad, pero en el Dios de Israel. No en cualquier Dios, sino en el Dios de Israel. Hermano Arturo. Mi hermano, usted delante dijo algo bien, justamente me ha dado en la cabeza, vuelta en la cabeza. Entonces, ¿cómo nos llamaríamos? Mire, llegó un momento que yo comencé con judeo nazareno. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué es lo que eres? Porque ya no, mire, la verdad, a mí me llegan algunos pasajes dentro de eso. En, eh, hay un pasaje que habla que Jesús, el, el ungido va a ser tan destrozado que sus heridas ni siquiera van a ser, va a parecer un hombre. ¿Ya? Y, ¿qué entiendo yo como, con eso? Es que el Yeshua que nosotros tratamos de buscar, porque no me cabe la menor duda que eh, Yeshua fue escondido, está escondido, lleva 2000 años escondido, tratando de aparecer en estos años, no, tratando de que nosotros lo encontremos, el verdadero. ¿Por qué? Porque durante 2000 años ha sido despedazado. ¿Eh? Es más, el Jesús que hoy en día se predica, yo lo puedo decir, lo siento así, no es el verdadero, está destrozado, no es el hombre que fue, al menos mientras estuvo en la tierra, no es el que anduvo, el que hoy en día nos hablan. Y lo más cercano a qué es lo que soy o qué percibo, mire, lo más cercano es judeo nazareno. Porque no puedo decirme Cohen Gadol, no, tampoco. Yo creo que se podría decir un fiel de Dios, un seguidor de Dios. Porque yo, mire hermano, también he entendido que no me siento bien cuando yo voy a una iglesia y no se habla mucho de Dios, se habla solamente de una cristología.
Es mi forma de pensar. Para mí la cristología que se habla hoy en día es una interpretación que ha sido durante siglos de siglos. Miren, estoy leyendo ahora un libro que se llama Cristianismos derrotados, en plural, cristianismos derrotados, y era la cantidad de sectas, en el buen sentido de la palabra, que diferían mucho de otras, y hoy en día es nada comparado con lo que ocurrió al principio también. Por lo tanto, lo que hoy estamos descubriendo de poco es el verdadero rostro de Yeshua. Y por eso yo trato de sacarme bastante donde salí. Por eso no comparto algunas cosas. Me disculpa, me perdona si yo a veces no comparto mucho algunas cosas del WhatsApp, ¿no? Pero sí, lo que usted acaba de decir ha rondado en mi cabeza. Entonces, ¿con qué me identifico? Tal vez en algún momento voy a decir, no, yo me identifico con Jehová ya, me identifico con Dios. A lo mejor en algún momento voy a decir eso. Yo me identifico con Dios, pero para eso tengo que hacer las cosas que Dios señala en sus escrituras. Amén. Ok, ok. Muchas gracias, hermano Arturo, por el comentario. Nos fue a otra pantalla porque se me apagó el teléfono, se descargó. Pero sí, bueno, en cuanto a nuestra identidad, que es un poco hacer la pregunta de con qué me identifico. Recordemos, bueno, por ejemplo, si yo pienso en Abraham, ¿verdad? ¿Abraham era israelita? La pregunta. ¿Era Abraham israelita? Abraham no era israelita. ¿Y qué hacía la diferencia entre Abraham y el resto? Porque ahí fue donde partimos nosotros, ¿verdad? Acuérdense de Gálatas 3:29 que decía, si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ese fue el texto clave con el cual empezamos nosotros. Y Abraham no era israelita, pero Abraham marcaba la diferencia en la época que vivió, que fue en la época en donde estaba el imperio babilónico, Babilonia, la antigua Babilonia, ¿verdad? Y la diferencia entre Abraham y el resto de los gentiles, digamos, porque él era gentil, era un arameo, dice la palabra, fue que él en su corazón, digamos, él quiso saber quién era el verdadero Dios. Y pues en ese momento el Señor no se le reveló a él como el Dios de Israel, porque no es, o sea, Israel ni existía, pero nosotros ahora lo conocemos como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vean qué potencial, ¿no? Eso es impresionante. Cómo ese personaje trascendió hasta nuestra época, porque él se aferró a ese Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, digamos, el Dios que, de acuerdo a lo que leemos también en Génesis, dice que él enseñó a sus hijos a guardar los mandamientos del Señor. Y pues por eso, y por esa caracterización, digamos, de ese personaje, por la fe que tuvo, por la fe que tuvieron sus hijos, es que el Señor pues ha podido revelarse a nosotros también en este tiempo, de lo que ha pasado a través de la historia. Nosotros ahora, ¿qué podríamos decir? Pues yo quisiera ser como Abraham, o quisiera ser como alguno de los santos siervos del Señor. Y bueno,
creo que de las cosas que más deberíamos aspirar nosotros es a, en tiempos de Abraham existía Torah, exactamente. De las cosas que más deberíamos de aspirar es a ser discípulos del Mesías. Él vino a ser discípulos, no vino a hacer religiones ni nada. Y cuando tuvo que irse nuevamente, digamos, eso fue lo que dijo. Vayan y hagan discípulos. Y la palabra discípulos, pues sabemos que es talmidim, y talmidim son estudiantes. Soy un estudiante del Mesías. Soy discípulo del Mesías. Y pues el Señor me ha llamado a ser una persona apartada para Él. Y pues de ahí siempre bueno sería, ¿verdad? Que aquellas personas que nos inviten o que nos estén preguntando, por ejemplo, ¿qué somos? Invitarlas a estudiar la escritura, ¿no? Y para que puedan entender quiénes somos. Y pues es lo que nos ha identificado que Sean estudiantes de Dios. estudiantes, exactamente. Y bueno, ahora vamos a dejar de compartir acá. Sí. Y por acá